Listo. Entonces, empezamos la grabación, empezamos la clase, como les había comentado, vamos a ver asesoría 12, ¿ok? Tenemos entonces sensibilidad. Vamos a tener la sensibilidad a dos niveles, nivel consciente y nivel inconsciente. Lo consciente va a estar dado por, bueno, llega hasta la corteza cerebral, ¿ok? La corteza cerebral, área sensitiva primaria, área 3, 1, 2 de Brodmann, ¿verdad? Entonces, llega hasta la corteza cerebral. Luego vamos a tener dos sistemas, una exteroreceptiva, que son los estímulos que vienen desde el medio que nos rodea y que impactan contra nuestros ojos, oídos y piel. ¿Ok? Todos los estímulos sensibles externos. Esto va a estar dado o va a ser recibido por telereceptores y somatoreceptores. ¿Ok? Los telereceptores en la retina y en la cóclea. Estos van a recibir el impacto de la sensibilidad fuera de nuestro cuerpo sin entrar en contacto físico con él. Ya que, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Nosotros, la cóclea es de la audición. Nosotros escuchamos y no entramos en contacto con ningún sonido, ¿verdad? Son ondas vibratorias las que producen el sonido. Entonces, a esto se refiere que no entra en contacto físico con él, ¿ok? Y somatorreceptores que tenemos en la piel, ¿ok? Que van a ser los corpúsculos de Meissner, Merkel, Pacini, Ruffini, todo esto que han visto ya en tercero en histología. ¿Ok? Todos estos son nuestros somatoreceptores en la piel, los que van a sentir los estímulos dolorosos, los que sienten, ¿no? Cuando nos tocamos, nos tocan, etcétera, todos esos somatoreceptores. Telereceptores, retina, ¿no? Todo lo que vemos, y la cóclea, todo lo que escuchamos. Todo eso va a ser nuestra vía exteroreceptiva, consciente. La propioceptiva va a estar a cargo, bueno, primero, para definirlo, es la sensibilidad que parte de nuestro propio cuerpo, ¿no? Va a ser de la posición y de la orientación, ¿ok? Propiocepción, posición y orientación. Vamos a tener acá al uso muscular, al órgano tendinoso de Golgi y a la mácula y el utrículo y sáculo. ¿Por qué? Porque el utrículo y sáculo en el oído interno, recuerden que es del equilibrio, ¿no? Entonces acá estamos hablando de posición y orientación, tiene que haber cierto equilibrio del cuerpo. Todo eso en cuanto a vía consciente. De manera sensibilidad inconsciente, ¿ok? Vamos a tener que van a llegar hasta los niveles subcorticales, es decir, al tálamo, ganglios basales, etcétera, etcétera, ¿ok? Niveles subcorticales. Acá vamos a tener a la sensibilidad interoreceptiva, donde tenemos la información que viene desde las vísceras, ¿ok? Desde las vísceras, específicamente en nociceptores tipo C. Vamos a tener también a la propioceptiva, donde tenemos al receptor de la cápsula articular, de igual forma, mácula del utrículo y sáculo, ¿okay? Los nociceptores tipo C ya mencionados, y hasta ahí, ¿ok? En propioceptiva. Recuerden, propioceptiva, posición y orientación del cuerpo. De acá, por ejemplo, ¿qué les pueden preguntar en el examen? ¿Qué tipo de receptores tiene la cóclea y la retina? Telereceptores. Yo me acuerdo de esto, por ejemplo, ¿no? Siempre tienen que buscar formas de recordar las cosas. Para ver televisión necesitas ver y necesitas escuchar la tele, ¿no? Entonces, telereceptores, televisión, retina cóclea, necesitas audición y vista, ¿no? Es una forma de acordarse. Ya, entonces vamos a ver la sistematización sensitiva, ¿ok? Vamos a ver ya toda la información que hemos visto de médula, de corteza, de tálamo, la vamos a ver integrada como vías. Entonces, tenemos sistematización somatosensorial, donde vamos a tener a un subsistema mecano-sensitivo. Este subsistema mecano-sensitivo va a estar dado por la sensibilidad propioceptiva consciente. ¿Ok? Recuerden propioceptivo, posición o localización, ¿no? De los estímulos. Y cuando les digan táctil epicrítico, epicrítico es el tacto fino, ¿ok? Tacto fino o discriminativo.
Entonces, vamos a ver que el sistema del cordón posterior o lemnisco medial recoge la sensibilidad táctil y de precisión fina discriminativa, este es el táctil epicrítico, de forma, lugar, posición o localización precisa de los estímulos, ¿ok? Propiocepción y textura, la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad vibratoria, ¿ok? Y esto se va hacia el encéfalo. Ese es subsistema mecanosensitivo. Luego vamos a tener al subsistema termoalgésico, ¿ok? Termo, temperatura, algesia, dolor, ¿ok? Esto va a estar dado por el sistema anterolateral espinotalámico. Todas esas cositas, chicos, viene después en medicina 1, como les decía, en los pasitos, me viene full esto, ¿ok? De esto, de cerebelo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se ve en básicas después lo van a recordar, sobre todo un neuronato sirve un montón, ¿ok? Entonces, de nuevo, subsistema termoalgésico, vamos a tener sensibilidad termoalgésica y táctil protopática. Cuando hablen de protopático, tiene que ver lo no discriminativo, ¿ok? Lo burdo, burdo no discriminativo, ¿ok? Lo táctil epicrítico, sensibilidad fina. Recuerden, por ejemplo, sensibilidad fina, el ejemplo de yo agarrar una moneda y con los dedos yo siento los relieves de la moneda, ¿no? Por ejemplo, ese es un tacto fino, para recordar. Tenemos entonces que este sistema termoalgésico va a estar dado por el sistema anterolateral espinotalámico, va a llevar la sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa, recuerden analgesia, sensaciones de tacto, presión de carácter burdo, el protopático, no discriminativo, sensación de picor y la sensibilidad sexual. ¿Ok? Esto se va hacia el tálamo. Uy, la mía. Acá, ¿no? Ya, ya, listo. Entonces, vamos a ver que este sistema mecanosensitivo tiene que tener receptores. Los vamos a ver a grandes rasgos, ya que estas son más cosas de histología, ¿no? Pero a grandes rasgos, ya les había mencionado que tenemos a los corpúsculos de Meissner, Pacini, Ruffini, Merkel, y además vamos a tener terminaciones nerviosas libres. ¿Ok? Son 5 tipos de mecanorreceptores en la piel, específicamente en la epidermis, vamos a tener a Meissner y Merkel, en la dermis a Pacini y Ruffini, y las terminaciones libres van a estar distribuidas tanto en la dermis como en la epidermis. ¿Ok? Además, vamos a tener fibras aferentes cutáneas que pueden ir a categorías A, B, C, desde la más gruesa y rápida, que va a ser la A, hasta la más delgada y lenta, que va a ser tipo C. ¿Ok? Y aparte de esto, cada uno se subdivide en alfa, beta, delta. En verdad, esto es netamente teórico. ¿Ok? Vamos a ver ahora dos terminologías. Vamos a ver a los dermatomas y a la discriminación de 2 puntos. Los dermatomas, acá quizá no se le toma muy en cuenta, pero como les digo, esto cuando lleguen al hospital lo van a evaluar, ya que, por ejemplo, ¿no? Lo que se hace es, al paciente con una agujita, porque nosotros tenemos un martillo de percusión. El martillo de percusión en la punta tiene una, una agujita, que con esa agujita se va, digamos, pinchando, ¿no? Cada uno de estos dermatomas dibujados acá para evaluar la sensibilidad profunda, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ¿no? Acá en T4 no siente nada, eh, mejor dicho, en las areolas mamarias no siente nada, puede ser que la T4 esté afectada, puede ser que esté comprimida, que haya, digamos, un tumor que pueda comprimir esa zona, lo cual hace que no se transmita el dolor y muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que lo van a evaluar en hospital. Ahorita, como les digo, para su examen de repente no se evalúa tanto esto, pero lo van a ver después. Entonces, vamos a verlo. Tenemos, hay mayor concentración a nivel de ciertas zonas en cuanto a sensibilidad. De acuerdo a esto, vamos a ver el umbral de discriminación de 2 puntos, ¿ok? Es una característica epicrítica, ya que estamos hablando de discriminación, y se puede ver que a nivel de la yema de los dedos,
es el sitio con mayor discriminación. ¿Ok? Mayor discriminación, yema de los dedos, y la que tiene menos discriminación es la pantorrilla. ¿Ok? Esto va a depender de la densidad que tengan los mecanorreceptores. Discriminación de 2 puntos es que yo te pongo, por ejemplo, ¿no? Un compás. Y tú, al poner un compás en los dedos, sientes, ¿no? Dónde están esos 2 puntos. Y eso se va perdiendo a lo largo del cuerpo, sobre todo, como les decía, en la pantorrilla, donde va a haber menos discriminación. ¿Ok? Bueno, eso en base a discriminación de 2 puntos. Luego tenemos los dermatomas. ¿Ok? Dermatomas, como les decía, nos va a dar un nivel de altura lesional. Tenemos que a T4 vamos a tener que está a nivel de las areolas mamarias, T10 en la cicatriz umbilical y L5, dedo de pie. Finalmente los genitales están en S2 o S4. ¿Ok? Como les digo, esto se puede alterar por compresiones, por tumores, por lesiones, ¿no? Tipo latigazo, en el caso de un choque. En un choque las vértebras se pueden mover y como hay nervios que salen, recuerden por acá, esto se mueve, comprime y me causa un déficit sensitivo. Y eso es lo que se evalúa al momento de ver dermatomas. ¿Ok? Para su examen, la única que he visto que han preguntado en un 2021, creo que fue, es esta, genitales S2, S4, ¿no? Entonces, pueden revisarlo, pero no es algo tan preguntado. Ya. Vamos a ver ahora que tenemos también receptores osteotendinosos, ¿ok? Donde vamos a tener fibras aferentes propioceptivas. Aferentes, recuerden, porque todo lo que era vía sensitiva era aferente, ¿no? Y todo lo que era motor era eferente. Entonces estamos hablando de fibras aferentes propioceptivas. Van de 1 a la 4 y cada una se subdivide en A y B, ¿ok? De tal manera que los más gruesos y rápidos van a ser el 1 y el más lento y delgado equivale al 4. Ya, vamos a ver entonces que esto va a ser un tipo de receptor encapsulado, como lo vemos en la imagen, ¿no? Vemos esta cápsula de color morado, cuyos extremos se unen al perimicio de la musculatura estriada, ¿no? En continuidad con los tendones. Tenemos fibras intrafusales que tienen una doble inervación, tanto sensitiva como motora, ¿sí? Fibras intrafusales son estas acá rosaditas, ¿ok? Fibras intrafusales tienen doble inervación, ¿sí? Sensitiva y motora. Las fibras motoras son motoneuronas gamma que están en el asta anterior de la médula espinal y van a ir hacia los extremos, a diferencia de las fibras aferentes que tienden a distribuirse en la parte central. ¿Ok? Lo podemos ver acá. Estas representaciones de las fibras aferentes. ¿Ok? Fibras aferentes, vemos cómo se van hacia la parte central. Y las fibras eferentes estarían ya más hacia los extremos, ¿no? Estas que están acá de color verde. Las motoneuronas gamma acá de color verde se van hacia los extremos, ¿sí? Y las aferentes sensitivas, azules, vemos que se van a la parte central, ¿ok? Es la representación de la teoría que estamos viendo. Esto va a servir para contraer las fibras intrafusales y mantener su tono muscular tal que pueda estar en condiciones de poder descargar su potencial de acción. A mayor precisión del movimiento, mayor cantidad de usos musculares. De este concepto, si preguntan, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que se hace? Te ponen, ¿no? ¿Cuál de estos músculos tiene mayor cantidad de usos musculares? Porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Usos musculares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te ponen los ¿cómo es? Oculomotores, los músculos oculomotores, oculares, algo así, oculomotores. Te ponen el brazo,
te ponen la pierna, ¿no? El muslo, así. Erectores en la columna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo les digo que a mayor precisión de movimiento, mayor cantidad de usos musculares, entre oculares, el bíceps, ¿no? El muslo y los erectores en la columna, evidentemente, el que necesita más precisión son los oculares, ¿verdad? Porque son músculos más chiquitos que necesitan mayor precisión para yo poder enfocar correctamente la vista, ¿verdad? Cambio el brazo, en realidad es algo burdo, no necesitas tanta precisión, la pierna tampoco, y los erectores de la columna menos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta típica que se hace acá. A mayor precisión del movimiento, mayor cantidad de usos musculares. Ya. Entonces, ya hemos visto usos musculares, ¿no? Que van a estar en los músculos estriados. Bueno, son fibras 1A y 2, ¿ok? 1A y 2, esto creo que también he visto que lo preguntan. Y bueno, se van a encargar de la longitud muscular, ¿ok? Longitud muscular. Luego tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que en este caso se va a encontrar en los tendones, ¿ok? Órgano tendinoso de Golgi se encuentra en los tendones y son fibras 1B. Esta se encarga de la tensión muscular, ¿ok? Es importante estos dos, ¿sí? Usos musculares en los estriados, fibras 1A y 2 se encarga de la longitud muscular. Órganos tendinoso de Golgi en los tendones, como lo vemos acá, ¿ok? En los tendones, fibras 1B y se encargan de la tensión muscular. Por último, tenemos receptores articulares que se van a encontrar en la cápsula articular y los ligamentos y se encargan de la posición articular, ¿ok? Además, cabe resaltar que los órganos tendinosos de Golgi son también receptores encapsulados, como lo vemos en la imagen. ¿Sí? Son encapsulados y están en los tendones. Ya. Vamos a ver ahora las vías. ¿Ok? Es importante que se sepan las vías. Ahora, vamos a tener dos vías distintas, ya que recuerden que la sensibilidad de la cara, como está acá en la imagen, la sensibilidad de la cara estaba dada por el nervio trigémino, ¿verdad? Pero la sensibilidad del cuerpo ya no. La sensibilidad del cuerpo tiene otra distribución. Entonces vamos a ver dos vías distintas. Primero, tenemos que, bueno, vamos a tener el sistema del cordón posterior del lemnisco medio. Bueno, para el cuerpo, vamos a tener a la neurona número 1 a nivel del ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? Neurona número 1 a nivel del ganglio de la raíz posterior. Luego, acá vamos a poner 1. Vamos a tener un axón aferente, ¿ok? Aferente porque está llegando hacia, ¿ok? Un axón aferente que llega en este caso al asta posterior, ¿no? Ya que recuerden que en médula lo posterior iba a ser sensitivo y lo anterior es motor, ¿no? Entonces, si estamos hablando de sensibilidad, evidentemente tiene que llegar al asta posterior. Ya. Luego, a través de los núcleos respectivos, ¿no? Que habíamos visto, Gol, grácil inferiores y Burdach, cuneiforme superiores, ¿no? Miembros inferiores, miembros superiores. En estos núcleos, Gol y Burdach, vamos a tener a la neurona número 2. Lo vamos a ver acá. Neurona número 1, ganglio de la raíz posterior. Axón aferente al asta posterior. Del asta posterior asciende a través de los fascículos grácil y cuneiforme respectivamente, ¿no? Si la información asciende desde los miembros inferiores a través del fascículo grácil, va a llegar al núcleo grácil o núcleo de Gol, ¿no?
se asciende a través del fascículo cuneiforme de los miembros superiores, ¿no? Por el tracto o fascículo cuneiforme, va a llegar hasta el núcleo cuneiforme o núcleo de Burdach. Esa representa la neurona número 2. ¿Ok? Desde acá, la información decusa, porque casi toda la información del cerebro es cruzada. ¿Ok? Entonces, decusa a través de fibras arciformes, se da esta decusación sensitiva, y acá la información ya va a ascender por el lado contralateral a través del lemnisco medio. ¿Ok? Asciende la información a través del lemnisco medio. Luego va a llegar a su tercera neurona en el tálamo, ya que recuerden que el tálamo se encarga de regular casi toda la información del cuerpo. ¿Ok? Entonces, tercera neurona llega a tálamo, específicamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de acá se va a la corteza. ¿Ok? A la corteza. Si estamos hablando de sensibilidad, tiene que ir, evidentemente, a la corteza cerebral, a la corteza sensitiva, perdón, primaria, ¿no? Área 312 y secundaria 5-7. ¿Se entendió, chicos, esta vía? Sí, más o menos, la repito. Por mi parte, todo claro. Gracias. Ok. Entonces entiendo que los demás también. Ay, perdón. Ya, listo. Seguimos entonces. Ahora, como les digo, casi todo lo que vamos a ver hoy, no es tanto para ahorita, ¿no? Para su final. Una que otra cosa les puede venir, que paso a paso se los voy mencionando, pero más les va a servir esto para medicina, ¿sí? Porque vamos a ver lesiones en ciertas zonas, ¿no? Sobre todo también de la vía motora. Por ejemplo, ¿no? En la piramidal se va a encargar de los movimientos voluntarios. Entonces vamos a ver que si se afecta a primera neurona, va a haber ciertos signos. Si se afecta a la segunda, hay otros signos. Entonces ahí sí les va a servir esto de primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. ¿Ok? Entonces se los voy recalcando. Ya. Luego, sensibilidad de la cara, ¿no? Sensibilidad de la cara, como ya sabemos, está dada por el quinto par craneal, el nervio trigémino. Entonces vamos a ver cómo se da esto. Tenemos que en la cara, eh, en la cara tenemos a la neurona número 1 que se va a encontrar en el ganglio de Gasser. ¿Ok? Neurona número 1 en el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. ¿Sí? De igual forma tenemos a una fibra aferente, ya que seguimos hablando de sensibilidad, fibra aferente, pero esta no va a llegar a la médula, sino que ya llega más arriba al tronco cerebral, específicamente al núcleo principal del complejo trigeminal. ¿Ok? Núcleo principal del complejo trigeminal, neurona número 2. Desde acá, de igual forma, esto es protuberancia, ¿ok? Cruza la línea media y asciende por su lado contralateral por el lemnisco trigeminal. ¿Ok? Lemnisco trigeminal. Y va a llegar, como siempre, a una tercera neurona en el tálamo. Específicamente al núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Sí? Tercera neurona. Y por último, como siempre, se tiene que ir a la corteza somatosensitiva primaria. Además, ok, esto es la primera parte.
Además, en la cara hay una separación de la sensibilidad táctil epicrítica en cuanto a la primera neurona, ¿sí? Corresponde al ganglio de Gasser, la epicrítica, y la propioceptiva corresponde al núcleo mesencefálico trigémino. ¿Ok? Es una diferencia. Epicrítica, primera neurona, Gasser. Propioceptiva, primera neurona, mesencefálico trigémino. Ya. Hasta ahí hemos visto mecano sensitivo. Ahora vamos a ver termoalgésico. La vía termoalgésica va a constar de 3 partes. ¿Ok? Vamos a tener a la transducción, que básicamente, para no repetir todo esto, es saber qué estímulo es inocuo y qué estímulo es nocivo. Es diferenciar, ¿ok? ¿Qué estímulo es malo y qué estímulo es bueno? ¿Sí? Es, básicamente eso es la transducción. La transmisión es una vez que ya diferencié el estímulo, tengo que transmitir la información por la médula. ¿Cómo se transmite esa información? Vamos a tener fibras aferentes de la neurona número 1, recuerden, ganglio de la raíz posterior, ¿ok? Ingresa al asta posterior de la médula espinal e interactúa a nivel de la lámina 1 y lámina 5. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Vamos a dibujarlo por acá. Háganse la idea que esto es una médula, ¿ok? Habíamos dicho que teníamos el ganglio de la raíz posterior, ¿no? Como sensitivo neurona número 1. Acá nos dicen que ingresa un axón aferente al asta posterior. Entonces vamos a dibujar también las astas. ¿Ok? La médula, recuerden que tenía astas posteriores, astas anteriores, sensitivo posterior, me quedó muy separado, pero bueno. Sensitivo posterior, motor anterior, ¿no? Entonces, las astas se dividen en láminas, ¿ok? Se dividen en láminas. Todas las astas se dividen en láminas. Que eso acá no se menciona mucho porque no lo vemos mucho, pero bueno, ¿ok? Va desde la 1 de posterior hasta la 12, creo, no recuerdo específicamente, ¿ok? Pero empieza en la 1. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que la transmisión de esta vía termoalgésica empieza en neurona número 1, ingresa al asta posterior y se va específicamente a la lámina 1, ¿no? 1 y lámina 5, específicamente. Esta lámina 1 está compuesta por neuronas nociceptivas específicas, ¿ok? Recuerden, nocicepción es todo lo que tenga que ver con el dolor. Eso lo van a ver hasta el cansancio en fármaco, ¿ok? Nocicepción, dolor. Entonces, lámina 1, tenemos neuronas nociceptivas específicas que nos van a dar la información exacta del sitio donde se encuentra el dolor, ¿ok? Información exacta del sitio donde se encuentra el dolor. Ya que, por ejemplo, ¿no? Si me pinché un dedo con un clavo cuando estaba caminando, necesito saber específicamente dónde ha sido, ¿no? Saber que es del pie para yo poder sacar el pie y evitar ese estímulo doloroso, pues, ¿no? Entonces, esta lámina 1 es la que nos dice dónde está el dolor. Luego tenemos a la lámina 5. La lámina 5 vamos a encontrar neuronas de rango dinámico amplio. ¿Ok? Rango dinámico amplio. Estas son las que van a poder descargar su potencial de acción a una frecuencia modulada, de tal manera que si la estimulación nociceptiva es muy intensa, entonces los trenes de descarga de potenciales de acción van más rápido a nivel del sistema nervioso central. Estos trenes potenciales de acción de la célula de rango dinámico amplio se interpreta como un dolor intenso. ¿Ok? Simplemente lámina 5, rango dinámico amplio, intensidad del dolor. ¿Ok? ¿A qué se refiere con que los trenes de descarga vayan más rápido? Que evidentemente, mientras que más doloroso sea el estímulo,
más rápido tiene que funcionar el cuerpo para poder alejarte de ese estímulo doloroso, ¿no? Para que tengas una respuesta, una acción más rápida. Ya. Ahora, ¿cómo se transmite esa vía termoalgésica? Vamos a ver que es de dos formas, igual, ¿no? Una para la cara y otra para el cuerpo. Para el cuerpo, y bueno, como se había mencionado en la primera parte, está llevado a cabo por el sistema anterolateral, ¿no? Sistema anterolateral. Entonces, ¿cómo funciona esta vía? Primera neurona, ya saben, ganglio de la raíz posterior, ¿no? Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Número 1. De igual forma, ingresa por una axón aferente al asta posterior, donde vamos a encontrar a la segunda neurona. ¿Ok? Segunda neurona en el asta posterior, lámina 3, 6, 1. ¿Ok? Cuyo axón, como siempre, decusa, ¿no? Cruza la línea media y asciende por el lado contralateral a través del cordón lateral, ¿no? Recuerden que teníamos en la médula cordón anterior, cordón posterior y cordón lateral. Entonces, específicamente, esta información asciende por el cordón lateral. ¿Ok? Asciende por el cordón lateral, llegando al tronco del encéfalo y asciende por el lemnisco espinal, ¿sí? Por el lemnisco espinal o por el sistema anterolateral. ¿Ok? Ya que estamos en cordón lateral, sistema anterolateral. Asciende, asciende, asciende y llega a su tercera neurona, ¿no? Los núcleos intralaminares. ¿Sí? Recuerden que el tálamo teníamos a los núcleos intralaminares. ¿Ok? Neurona número 3. De esta neurona número 3, de igual forma, toda la información sensitiva tiene que llegar a la corteza sensitiva primaria, ¿no? Área 3, 1, 2. Esa es la vía termoalgésica del cuerpo. ¿Ok? Neurona número 1, ganglio de la raíz posterior, entra a través de una zona aferente al asta posterior de la médula espinal, donde tenemos a la neurona número 2, lámina 3, 6, 1, cruza la información, asciende por el cordón lateral a través del sistema anterolateral, asciende, 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 llega a neurona número 3, a los núcleos intralaminares y se va finalmente a la corteza somatosensitiva primaria. Ya. Por último, la cara, ¿ok? La cara va a tener de igual forma primera neurona, ganglio de Gasser, ¿ok? Ganglio de Gasser, axón aferente, ingresa al tronco cerebral, hace contacto con el núcleo trigeminal espinal, neurona número 2. ¿Ok? Lo vamos a ver por acá. Neurona número 1, ganglio de Gasser, ingresa tronco del encéfalo y se va a su neurona número 2, núcleo espinal. ¿Ok? Núcleo espinal. Como siempre, la información cruza la línea media y asciende por el lemnisco trigeminal. ¿No? Asciende, asciende, asciende y llega a su tercera neurona, núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y de acá, como siempre, se va al área somatoestésica primaria. Listo. Además, en el caso de sensibilidad, vamos a tener también, aparte de cuerpo y cara, sensibilidad de las vísceras. De las vísceras, ¿no? Recuerden que acá era sistema anterolateral. Acá vamos a tener al sistema del cordón posterior. ¿Ok? Sistema del cordón posterior. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? Tenemos sensibilidad de las vísceras, neurona número 1, en los ganglios raquídeos. ¿Ok? Neurona número 1 en los ganglios raquídeos. Desde acá se va al asta posterior. ¿Ok? A través de un axón aferente se va al asta posterior, específicamente a la lámina 10. ¿Ok? Lámina 10, neurona número 2.
de esta lámina asciende, ¿ok? Asciende y hace contacto con el núcleo grácil. ¿Ok? Recuerden que el núcleo grácil llevaba la información de los miembros inferiores, ¿no? En este caso, de lo que va a ser las vísceras, ¿no? Asciende, hace contacto con el núcleo grácil y luego, de igual forma, cruza la línea media y asciende por el lado contralateral hasta el tálamo, ¿no? Hasta el tálamo, específicamente al núcleo central posterior del tálamo. Y de acá se va a ir a la corteza insular. ¿Ok? Corteza insular. Hasta acá, chicos, ¿todo claro? Sí, no, más o menos, pesadito. Bueno, chicos, seguimos avanzando entonces, ¿ya? Ahora, como estamos hablando de vías termoalgésicas, ¿ok? Todas las vías, bueno, el dolor está acompañado de sentimientos, ¿no? Evidentemente, cuando algo te duele, o te pones de mal humor o te pones a llorar, ¿no? Depende de cada uno, pues, ¿no? Cada uno responde distinto. Entonces, como hemos visto, bueno, ya hemos visto cómo se transmite ese dolor. ¿Qué falta ver? Falta ver la vía afectiva, motivacional o emocional del dolor. Como estamos hablando de la vía emocional, vamos a tener que incluir al sistema límbico, ¿no? Ya que el sistema límbico tiene que ver con todo lo que es el dolor, el sentimiento, perdón. Entonces, sistema límbico tiene que estar incluido. Esto va a ser a través del tracto espino-reticular. ¿Ok? Este tracto espino-reticular es una vía multisináptica ascendente lenta que permite a ese sistema conectarse con estructuras límbicas. ¿Ok? Además, acá se van a activar área motora secundaria y el núcleo lenticular. Vamos a tener la ínsula de Rey que integra la información que nos llega desde las distintas fuentes. ¿Ok? Acá la única conexión que vamos a ver es con la corteza singular. ¿Ok? Ya que recuerden que la corteza, el giro o circunvolución del cíngulo, ¿no? Era parte del sistema límbico. ¿Recuerdan? Lo vemos acá, ¿no? Este es el giro del cíngulo, ¿sí? El giro del cíngulo era parte del sistema límbico. Entonces, este tracto espino-reticular me va a conectar con la corteza singular, ¿ok? Para la vía afectiva emocional del dolor. Ya. Luego, ya vimos cómo se traduce esa información, ¿no? La transducción. Si va a ser un dolor bueno o sea, si va a ser un dolor nocivo o no nocivo. Luego, ya vimos cómo se transmite, ya vimos las vías. Y por último, vamos a ver cómo se modula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la información evidentemente tiene que venir de la corteza, ¿no? Área somatosensitiva primaria, en la corteza viene la información hasta el mesencéfalo. En el mesencéfalo va a llegar a la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Periacueductal. Esta va a tener vías descendentes que van a activar el núcleo magno del RAFE, ¿ok? A nivel vulvar. Recuerden que estos núcleos del RAFE estaban en la formación reticular, ¿no? Todo esto era el tronco, mejor así, ¿no? Este era el tronco, acá ya estaba médula, y en la formación del RAFE, formación reticular, perdón, iba por todo el recorrido, desde médula hasta diencéfalo.
Entonces, acá en esta formación reticular tenemos a los núcleos del RAFE, donde incluimos al núcleo magno del RAFE, ¿no? Ya. Entonces, ya. Van a activar el núcleo magno del RAFE a nivel vulvar y desde acá desciende la vía serotoninérgica hasta la lámina número 2 del asta posterior de la médula espinal, donde existen interneuronas inhibidoras que van a actuar sobre la vía nociceptiva descendente para inhibir el dolor. Y este es el sistema antinociceptivo. Lo vamos a ver acá. Corteza, ¿no? Nuestro cerebrito, corteza, área 312, desciende la información del dolor para inhibir, ¿ok? Para inhibir la sustancia gris periacueductal. Se inhibe este núcleo, ¿ok? Sustancia gris periacueductal se inhibe, esta a su vez me inhibe el núcleo magno del RAFE y esto va a activar por estas, por los neurotransmisores serotoninérgicos, me va a activar, ¿ok? El sistema antinociceptivo. Al activar el sistema antinociceptivo, digamos que se inhibe el dolor, ¿ok? Se inhibe el dolor. Ya, acá. Luego, habíamos hablado que en todas las vías que hemos visto, sí, tenemos que el tálamo está incluido, ¿no? Esto ya lo hemos visto igual cuando hemos visto tálamo, pero lo vamos a repasar, porque esto preguntan, ¿ok? Esto lo preguntan. Entonces, vamos a ver los componentes talámicos de los subsistemas mecanosensitivo y termoalgésico. Vamos a ver que se encuentran en el núcleo ventral posteromedial para la cara y núcleo ventral posterolateral para el cuerpo, ¿no? Entonces, los estímulos cutáneos terminan a nivel del área 3B y área 1. Los estímulos profundos van a terminar a nivel del área 3A y la 2. Las áreas 3A se especializan en los musculares, 3B a nivel de la discriminación táctil, epicrítica, la 2 es combinación de sensibilidad y cutáneo muscular, ¿ok? Y hay distribución de mayor cantidad de recursos nerviosos, de circuito y de células para áreas de mayor trascendencia sensitiva como la mano. Recuerden de la mano que la yema de los dedos teníamos mayor densidad de células y la yema de los dedos era de la discriminación de 2 puntos, ¿no? Esto es la teoría de eso. Entonces, esto es en cuanto al área 3, 1, 2, ¿ok? Es la distribución del área 3, 1, 2, todo esto, ¿ok? En el área somatosensitiva secundaria, tenemos que se encuentra a nivel de 5 y 7, áreas de Brodmann. Esto nos va a servir para discernir la diferencia de los pesos. Esta es la barognosia, ¿no? Tú en tu mano, por ejemplo, tienes tu celular y sabes cuánto pesa tu celular, ¿no? Esa es la barognosia. Luego tenemos a la esterognosia, que sirve para reconocer formas. Todo eso lo vamos a tener en nuestra corteza sensitiva secundaria. Tenemos además fibras eferentes del lóbulo parietal que descienden hasta el asta posterior de la médula espinal para poder regular el flujo de información que le llega a través del tálamo óptico. Entonces, ya vimos esto, somatosensitiva primaria 312, secundaria 57, ¿ok? Además, bueno, tálamo, ya hemos visto que se divide, esto lo hemos visto cuando hemos tocado el tema de tálamo, que se divide en una parte anterior, media y posterior. La anterior se va a encargar de la sensibilidad propioceptiva. La media se encarga de la sensibilidad táctil
¿ok? Táctil epicrítica, y la posterior se va a encargar de lo nociceptivo. Ya. Vamos a ver ahora las sistematizaciones sensoriales. ¿Ok? Todo lo que son las vías de los sentidos. ¿Sí? Empezamos por la vista, que es lo más preguntado. ¿Ok? La vista. Vamos a ver, ya casi necesito que por favor me tomen atención, eh, porque es lo que más se evalúa y también lo van a evaluar en su clínica. ¿Ok? Tenemos ojo izquierdo, ojo derecho. ¿Ok? Izquierdo, derecho. Nosotros tenemos una visión periférica o temporal, ¿verdad? Periférica o temporal, y la vista medial o vista nasal. Acá hay un primer cruce de información, ¿ok? Hay un primer cruce de información. La vista periférica, bueno, y esto es la retina, pues, ¿no? Ya saben que la retina, no, nosotros recibimos la información visual a través de la retina nerviosa. Entonces, la vista periférica va a ser recepcionada por mi retina nasal. ¿Ok? Retina nasal. ¿Ok? Vista periférica recepcionada por mi retina nasal. Y mi vista nasal o medial va a ser recepcionada por mi retina temporal. ¿Ok? Acá lo mismo, ¿no? En el ojito derecho, vista nasal o medial recepcionada por mi retina temporal. Vista temporal o periférica recepcionada por mi retina nasal, ¿no? Ahí hay un primer cruce de información, ya que recuerden que hay una convergencia de la visión. Ya. Entonces, tenemos, primer paso, la retina. Luego de la retina, esta información va a salir a través del nervio óptico, ¿no? Segundo par craneal, nervio óptico. En el nervio óptico, ¿qué vamos a tener? Tenemos la información, ¿no? Nasal y temporal. Y el mismo ojo, ya que acá no hay un segundo cruce. Tenemos la información del mismo ojo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay acá un atrapamiento de la vía, una compresión, mejor dicho. Si hay una compresión de la vía, acá en la letra A, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una ceguera monocular derecha, ¿no? Porque el tracto óptico se afecta, perdón, el nervio óptico se afecta solo de este ojo, entonces solo pierdo la vista de este ojo, ¿no? Ceguera monocular derecha. Seguimos. Luego del nervio óptico viene el quiasma. ¿Ok? En el quiasma, ¿qué va a pasar? En el quiasma va a cruzar mi vista periférica, ¿no? Que está acá, mi vista periférica que era recepcionada por mi retina nasal, ¿no? Entonces acá, esta vista periférica cruza al lado izquierdo, ¿ok? Del derecho se va al izquierdo. Y del izquierdo, de la misma forma, ¿no? Mi vista periférica se va del izquierdo, se va al derecho, ¿ok? Entonces acá, quiasma óptico es el entrecruzamiento de la vista periférica o de la visión temporal, ¿ok? Entonces, esta patología es la más común, porque recuerden que el quiasma óptico detrás venía la silla turca, ¿no? Y en la silla turca era la silla para la hipófisis. Entonces, se pueden dar tumores de hipófisis que te compriman esta vía, ¿no? Porque crece un tumor, obviamente ocupa un mayor espacio del que debería ocupar, te comprime el quiasma óptico, te comprime la vía, ¿y qué estás perdiendo acá? Estás perdiendo la vista periférica de ambos lados, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Hemianopsia heterónima bitemporal, ¿ok? Bitemporal, ya que recuerden que entrecruzaba ambas vistas temporales o periféricas, ¿no? Hemianopsia heterónima bitemporal. Ya. Seguimos.
Ya viene el quiasma óptico. Después del quiasma siguen los tractos. Los tractos. Y en el tracto, entonces, ¿qué vamos a tener? Porque ya no es la información de un solo ojo, ¿no? Ya que el quiasma ya cruzó la información. Entonces, en el tracto vamos a tener la información en el lado acá, ¿no? En el derecho, para seguir con el derecho. Vamos a tener la información nasal, ¿no? Información nasal derecha y la información temporal izquierda, ¿no? Nasal derecha, temporal izquierda, ya que en el quiasma hubo el entrecruzamiento de la vista temporal. Entonces, si hay un atrapamiento o una compresión acá con la letra D, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser las vistas periféricas, porque acá ya en tracto ya tienes la información de ambos ojos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vas a tener una hemianopsia homónima izquierda, ¿ok? Ya que tenemos acá la vista nasal derecha y la vista temporal o periférica izquierda, ¿no? Hemianopsia homónima izquierda. Seguimos. Estábamos con tracto óptico. Del tracto óptico, la información se va hasta el cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? Cuerpo geniculado lateral en el tálamo, ¿no? Recuerden que teníamos al pulvinar y el pulvinar teníamos los cuerpos geniculados lateral y medial. En este caso se va al lateral. Desde el lateral vamos a tener que este tracto ya se divide en radiaciones. Y estas radiaciones se van a ir a la corteza visual primaria, que se encuentra en la cisura calcarina del occipital, área visual primaria 17 de Broad. ¿Ok? Y hasta acá. Bueno, acá además estas radiaciones se dividen en superior e inferior. Si agarra acá, por ejemplo, ¿no? Con la letra E, ya que acá ya se dividió, ¿no? En una vista superior e inferior. Si agarramos acá arriba, tendríamos una cuadrantanopsia homónima superior izquierda, ¿no? Recuerden que teníamos en esta información la vista nasal derecha y la temporal izquierda. Pero como solo estamos agarrando la vista superior, ¿no? Sería solamente lo superior, pues, ¿no? Y ya. Eso, chicos. Esta es toda la vía visual. ¿Ok? Esto es lo que más suelen preguntar. Además, cabe resaltar que acá también hay una vía de neuronas, donde tenemos a la primera neurona en la célula dipolar, segunda neurona en la célula ganglionar, en la retina, y la tercera neurona, el tálamo siempre, cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? Necesito que sí me confirmen, por favor, que entendieron esto, sino para repetir. Todo claro. Perfecto. Gracias. Entonces, seguimos, porque ya escuché ahí los cubiertos de que van a almorzar. Ya. Bueno, circuitos neuronales en la retina, simplemente acá les voy a mencionar lo más importante. Vamos a tener los bastones y los conos, ¿ok? Los bastones se van a encargar de la luminancia, ¿ok? Ya que, bueno, visión de noche, por ponerlo así, ¿ok? Bastones, visión de noche, luminancia, ya que igual cuando estamos en una zona oscura, como sea, tratamos de ver formas, figuras, relieves, tratamos de ver lo que sea para orientarnos, ¿no? Entonces de esto se van a encargar los bastones. La luminancia, y bueno, es una visión escotópica. Simplemente recuerden esto, luminancia.
Y los conos se van a encargar de la visión de colores. Simplemente que se sepan esas dos cositas. Luego, vamos a tener distribución de conos y bastones en la retina. Acá lo único que tienen que saber es que la zona con mayor resolución va a ser la mácula. ¿Ok? Dentro de la mácula vamos a tener a la fovea, en la cual hay muy buena resolución de la visión. Dentro de ella hay una zona mucho más pequeña que es la foveola. ¿Ok? En la fovea los conos aumentan hasta 200 veces más. En cambio, en la foveola se alcanza una densidad de hasta 300. ¿Ok? Son libres de bastones, alcanzan la máxima visibilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que les van a hacer, ¿ok? Mayor zona de resolución, la mácula. ¿Ok? Mayor zona de resolución, la mácula. Y además saber que nuestro ojo va a tratar siempre de tener a esa zona macular eh, enfocando, ¿no? O sea, la zona que nosotros, con la que vamos a ver, con la que vamos a tratar de enfocar los objetos, va a ser con la mácula, ya que hay una mayor resolución y obviamente a mayor, o sea, si vemos con mayor resolución, vamos a tener mayor información de los objetos, ¿no? Entonces, esa mácula es la que siempre va a tratar de apuntar a lo que veamos. Simplemente eso. De acá vamos a tener reflejos relacionados a la visión. ¿Ok? Tenemos el reflejo pupilar a la luz, que es la miosis y la midriasis. ¿Ok? Cuando hay mucha luz, vamos a hacer miosis, y cuando hay poca luz, vamos a hacer midriasis. ¿Ok? ¿Cómo va esta vía? Tenemos el estímulo de la luz a través de fotorreceptores, ¿ok? Luz, fotorreceptores, ¿sí? Esta información llega a la célula bipolar, luego a la ganglionar en la retina, se va al núcleo pretectal, ¿ok? Pretectal, ya recuerden, hemos visto mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo en la parte posterior tenía el tectum. Entonces, por eso pretectal en el tectum mesencefálico. ¿Sí? Lo vemos acá. Ya. Núcleo pretectal, tectum mesencefálico, se va esta inervación de manera bilateral, como se ve en la imagen, ¿ok? De manera bilateral, al núcleo de Eiger-Westphal. Este núcleo de Eiger-Westphal es el parasimpático del tercer par craneal. ¿Ok? Acá lo vemos. Tercer par craneal. ¿Ok? Tercer par craneal, núcleo Eiger-Westphal, parasimpático. ¿Ok? Desde acá la información se va bilateralmente a ambos lados, ¿ok? Bilateralmente al ganglio ciliar. Al ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar la información se va al músculo circular del iris. Ahora, un dato importante es que esta vía de reflejos relacionados a la visión, como vemos acá, es bilateral, ¿no? Se activan ambas a la vez, es bilateral. No es como las vías que habíamos estado viendo hace un ratito, que solamente se activaba una y que era contralateral, y que cruzaba y todo eso, no. Acá es bilateral. Como es bilateral, miren, acá está el ejemplo, ¿ya? La luz entra por el ojo izquierdo, ¿no? Entra por el ojo izquierdo, a través de fotorreceptores, se va a la célula bipolar, célula ganglionar en la retina, llega por ambos lados, ¿no? ¿Por qué por ambos lados? Porque recuerden que la información cruzaba, pues, ¿no? Recuerden que en el quiasma óptico venía la vista periférica, ¿no? Entonces, la información es compartida. Por eso se hace bilateral, ¿no? Porque en el quiasma óptico se transmite la información de un ojo hacia ambos tractos, ¿ok? Por eso es la información bilateral. Entonces, viene de acá, se va a tracto óptico, llega núcleo pretectal, pretectal se va bilateralmente a Eiger-Westphal y de Eiger-Westphal sube bilateralmente a los ganglios ciliares. Entonces, como esta información es bilateral, al momento de hacer la revisión clínica, nosotros tenemos una linternita, como un lapicero, ¿no? Que es una linterna.
y vemos el reflejo fotomotor de ambos ojos. Pero este reflejo debe ser de ambos ojos. Así porque tú pones la linterna acá y evalúas el reflejo fotomotor de este ojo izquierdo, pero automáticamente, por toda esta vía que estamos viendo, este ojito también va a hacer miosis, ¿ok? Entonces se evalúa ambos ojos simplemente con poner la luz en un ojo, ¿ok? Ese efecto tiene que estar, no me acuerdo la palabra, pero o sea, tiene que hacerse a la vez, ¿no? A la vez, los dos ojos tienen que hacer miosis. Eso también se evalúa en clínica. Si no se hace la miosis del otro ojo contralateral, es porque algo está pasando, de repente el ganglio ciliar de uno, hay una compresión, puede haber algo que no esté funcionando adecuadamente, ¿ok? Esto es importante para que entiendan después su clínica. Eso, ya. De ahí tenemos dirigir los ojos hacia un objeto de interés. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver bien si el rayo de luz apunta y llega a la mácula. Esto es lo que había comentado, ¿no? Que el ojo se va a mover de manera automática constantemente para mantener siempre el ojo enfocado hacia el objeto que estamos viendo a través de la mácula. La mácula es la que siempre se va a mover para que nosotros podamos enfocar de manera correcta y llegue mayor información visual. ¿Ok? Listo. De acá simplemente saberse las funciones. Oculocefalogiria, ¿sí? Movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Regulación de conductas homeostáticas relacionadas al ciclo día-noche. Esto ya lo hemos visto cuando tocamos el tema de hipotálamo, ¿no? Que habíamos visto que a través de la luz, ¿no? Llega la información por cierto recorrido que ya hemos visto a través de vías descendentes y ascendentes, ¿no? Que va a llegar al núcleo supraquiasmático del hipotálamo para que secrete la glándula pineal melatonina y que eso nos da sueño, ¿no? Toda esta vía ya la hemos visto. Áreas corticales involucradas, visual primaria, número 17 en la cisura calcarina del lóbulo occipital, área visual secundaria 18 y 19 en el resto del lóbulo occipital. ¿Ok? Ya. Hasta acá, vía visual. ¿Se entendió vía visual? Sí, todo claro. Perfecto. Vamos a ver vía auditiva. Ya, de acá algo que más quería mencionar. Okay. A receptores también les pueden preguntar de visión. Recuerden que son también fotorreceptores. ¿Ok? Visión, fotorreceptores o telereceptores, ¿no? Recuerden el ejemplo de ver televisión, que necesitas escuchar y oír, escuchar y ver. Para ver la tele necesitas escuchar y ver la tele, pues, ¿no? Entonces, esos son telereceptores. Pero bueno, también pueden ser fotorreceptores por este reflejo de la luz, ¿no? Esos receptores les pueden preguntar, de ahí Brodmann, esto de memoria, todas las áreas de Brodmann importantes. ¿Cuáles son las importantes? Motora primaria, sensitiva primaria, Broca, Broca acá, 45-44, Wernicke, 39-40, visual primaria, 17, ¿ok? Auditiva primaria, ¿sí? Todas las importantes, recuérdenlas, ¿sí? Las importantes repásenlas. Auditiva primaria, esta es gustativa, acá es auditiva primaria, ya está. Listo. Audición. Tenemos que va a estar llevada a cabo por el octavo par craneal. ¿Ok? Octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. La parte vestibular se va a encargar del equilibrio y la parte coclear se va a encargar de la audición. Ya vimos antes del parcial, bueno, claro, antes del parcial o para su parcial, que el aparato auditivo se dividía en oído externo, medio e interno, ¿no? A manera de teoría, la audición humana va entre 20 a 20.000 Hz
En la adolescencia la audición va disminuyendo. Vamos a tener acá células sensoriales a las células pilosas y como órgano sensorial al órgano de Corti, que se va a encontrar en el caracol. ¿Sí? Recuerden, audición, caracol, oído interno. Equilibrio, vestíbulo. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a tener acá tres conductos. La rampa vestibular, la rampa timpánica con perilinfa y la rampa media con endolinfa. Dentro de la rampa media tenemos a este órgano de Corti, que va a ser el órgano de la audición, que se asienta sobre la membrana basilar, que la vamos a ver representada acá. Esta va a estar en contacto con la rampa timpánica. ¿Ok? Membrana basilar en contacto con la rampa timpánica. Tenemos además al ganglio coclear, ¿ok? Ganglio coclear o espinal, que es el asiento o donde se va a encontrar la neurona número 1 de la vía auditiva. Además, esta membrana basilar tiene una distribución especial. Y esta es una pregunta de examen media rebuscada. Vamos a ver que esta membrana basilar es más angosta, ¿ok? Es más angosta a nivel basal. ¿Sí? Acá la vemos. Es más angosta a nivel basal. Y es más ancha y flexible a nivel apical. ¿De qué me sirve esto? A nivel apical, como es más ancha, digamos, ¿no? Cuando estamos en un lugar amplio, hay eco, ¿no? Ese eco lo podemos traducir como un sonido grave, ¿ok? Entonces, la zona apical va a ser para los sonidos graves. Y la zona aguda es la zona basal. ¿Sí? Sonidos agudos en basal, sonidos graves en zona apical. Esta es pregunta de examen. Y creo que esto lo he puesto en el pretexto. Sí, esto es medio rebuscado, pero bueno, me tocó en mi final. ¿Sí? Sonidos agudos en la zona basal de la membrana basilar. Sonidos graves en la zona apical de la membrana basilar. Ya. Seguimos. Seguimos. Esto lo vamos a citar. Ya. Vamos a ver cómo es la vía auditiva primaria. La vía auditiva, perdón. Vía auditiva, habíamos dicho, primera neurona, ¿no? En el ganglio espiral. Primera neurona en el ganglio espiral, en la columela del oído interno. ¿Sí? Primera neurona. La segunda neurona se va a encontrar en los núcleos cocleares en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Acá los vemos. Segunda neurona, núcleos cocleares en el bulbo raquídeo. Tercera neurona, como todo, que se va a tálamo. Específicamente esto lo vamos a encontrar en el cuerpo geniculado medial. ¿Ok? Tercera neurona, cuerpo geniculado medial. Bueno, esto para mí esto debería estar acá. ¿Sí? Ya que esto es tálamo y encéfalo, para mí esto debería estar acá. No en mesencéfalo. Pero bueno, cuerpo geniculado medial, tercera neurona. ¿Sí? En el tálamo. Entonces, vamos a ver que las fibras del núcleo coclear ventral se dirigen al complejo olivar superior, otras van a seguir por el hemisco lateral, como se ve en la imagen, ¿okay? Por el hemisco lateral, ¿okay? Ahora de nuevo, ¿sí? Primera neurona, ganglio espiral. Ganglio espiral, segunda neurona, núcleos cocleares. De los núcleos cocleares asciende la información, se va a la oliva superior, ¿sí? Complejo olivar superior. Del complejo olivar superior asciende por el lemnisco lateral. ¿Okay? Asciende por el lemnisco superior, lateral. Del lemnisco lateral se van al núcleo coclear dorsal, ¿ok? Al núcleo coclear dorsal,
y el tubérculo cuadrigémino inferior, que eso sí es el mesencéfalo. ¿Sí? Recuerden que en la parte posterior del mesencéfalo teníamos al tectum, el tectum tenía la lámina cuadrigémina, y la lámina cuadrigémina teníamos a los colículos superiores, que se van a encargar de la visión, y los colículos inferiores que se van a encargar de la vía auditiva. Entonces acá está llegando a los colículos inferiores. ¿Ok? Colículos inferiores. Además, en el complejo olivar superior vamos a tener al núcleo olivar medial, que va a tener relación con el tercer par craneal y con el sexto también. ¿Ok? Tercer par craneal y sexto par craneal. Esta unión entre la vía auditiva y la vía ocular me va a servir para el reflejo de orientación de la cabeza y los ojos en la dirección del sonido. Ya que, eh, recuerden, ¿no? El ejemplo de, siempre lo pongo el ejemplo de mi perrito. Si siento a mi perrito caminar, que ahorita, bueno, se la llevo a pasear, pero si siento a mi perrito, sus patitas, tengo que voltear la cabeza para ver qué, o voltear los ojos para ver qué está haciendo, porque por ahí me hace una travesura, ¿no? Entonces, escucho sus patas vía auditiva, ¿ok? Y volteo los ojos a través de esta unión por el núcleo olivar medial con el tercer y sexto par craneal, que volteo los ojos para ver qué está haciendo, ¿ok? Vía auditiva conectada con vía visual, ¿ok? Bueno, esto va a servir además para la localización espacial del sonido, ¿ok? Ya que yo busco a mi perrito dónde está, dónde sonaron sus patitas para ver qué travesura me está haciendo, ¿sí? Bueno, además se dice que el oído derecho va a ser para el análisis verbal y el oído izquierdo va a ser para el no verbal, ¿ok? Derecho para entender lo que me están diciendo. Izquierdo para escuchar la música, bulla, sonidos externos, ¿ok? Análisis no verbal. En cuanto a áreas corticales, vamos a tener área auditiva primaria 41 y 42, circunvolución de Helch, acá está, circunvolución de Helch, circunvolución auditiva secundaria en la primera circunvolución temporal, ¿ok? Rodeando los gigos de Helch. El área auditiva primaria, en su parte anterior, tiene distribución tonotópica, de tal manera que los tonos graves están en la parte anterior y los agudos en la parte posterior. Van a localizar la intensidad del sonido, agudeza o gravedad y localización en el espacio. Además, el área auditiva secundaria se va a encargar de diferenciar los sonidos. Luego vamos a ver al equilibrio. En cuanto al equilibrio, igual, octavo par craneal, específicamente, como les comenté, la parte vestibular. Célula sensorial van a ser las células pilosas y el órgano sensorial va a ser la mácula, utrículo y sáculo. ¿Ok? Además, las crestas de las ampollas en los conductos semicirculares. Vamos a tener acá a la cresta de la ampolla semicircular, donde tenemos a las células pilosas con estereocilios, ¿ok? Células pilosas con estereocilios que se introducen a nivel de la cúpula. Esta cúpula está llena de una sustancia gelatinosa flexible, de tal manera que el desplazamiento de esta va a hacer que esta cúpula se incline de un lado a otro, lo que ocasiona la despolarización de las células pilosas. La mácula del utrículo y el sáculo, tenemos células pilosas con estereocilios en el interior de la membrana otolítica, ¿ok? En el interior de la membrana otolítica, que, bueno, van a presentar otolitos de tal manera que el desplazamiento de la cabeza hace que todo el sistema de la membrana se desplace por inercia, ¿ok? Acá, por poner un ejemplo, ¿no? Esto es cuando estás estático y acá hay un movimiento hacia la derecha, entonces estos estereocilios se mueven de acuerdo al movimiento de la cabeza, ¿no? Acá, por ejemplo, hacia la derecha. Siguen el desplazamiento.
Bueno, moviendo así los hilios de las células pilosas, provocando su despolarización. En vía vestibular, vamos a ver simplemente las neuronas implicadas. ¿Ok? Vamos a tener la primera neurona en el ganglio de Scarpa, la segunda neurona en los núcleos vestibulares que se van a encontrar en el bulbo raquídeo y su tercera neurona, como siempre, en tálamo. ¿Ok? Tercera neurona en el tálamo. ¿Ok? Primera neurona, ganglio de Scarpa, segunda, vestibulares, tercera neurona, tálamo. Ya. Luego, vamos a ver el reflejo vestíbulo ocular. Este reflejo vestíbulo ocular se evalúa en el hospital para ver los ojos de muñeca. ¿Cómo se evalúa esto? ¿No? Esta es la mano del doctor, por así decirlo, ¿no? Nosotros movemos la cabeza del paciente, ¿ok? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Los ojos, el movimiento de los ojos tiene que acompañar al movimiento de la cabeza, ¿no? Si yo muevo para la derecha, los ojos deberían de estar hacia la derecha de esta forma, ¿no? Si yo muevo hacia la izquierda, los ojos deberían estar hacia la izquierda. En cambio, cuando hay una afectación en los llamados ojos de muñeca, el paciente no mueve, el movimiento de los ojos no acompaña el giro de la cabeza, como lo estamos viendo acá. El paciente en todo momento está viendo de frente, ¿no? Como la muñeca, que tú la volteas y los ojos obviamente no se mueven, pues, ¿no? Entonces todo el tiempo está viendo de frente, ¿sí? Esos son los ojos de muñeca, ¿ok? Lo normal es que acá, la dirección de la mirada, ¿ok? Al mover la cabeza, los ojos acompañan ese movimiento de la cabeza. Eso sería lo normal. Ya. Además, vamos a tener conexiones espinales para el mantenimiento del equilibrio y de la postura. Para el equilibrio, área primaria del equilibrio sería el área 312, ya que recuerden que teníamos a la propiocepción, ¿no? La propiocepción era el equilibrio. Entonces, no se vayan a confundir, no vayan a creer que el área auditiva primaria es el área del equilibrio, no, porque esto tiene que ver con la sensibilidad, la propiocepción. Entonces, como tiene que ver con la propiocepción, área primaria del equilibrio va a ser la 312, sensitiva primaria. Área secundaria del equilibrio corresponde a la parte anterior de la circunvolución parietal superior, área 5. Luego tenemos, dime Juan. El sentido de la propiocepción tiene que ver con el equilibrio para el vestibular. No te entiendo bien, perdón, se escucha lejos. Ah, ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ya, mi pregunta era si la propiocepción tenía que ver con el equilibrio o era el vestibular, hablando de sentidos, claro. Hablando de sentidos, lo que te transmite eh, lo que te transmite la información del equilibrio es el vestíbulo. ¿Ok? El vestíbulo del oído es lo que te va a transmitir, dirigir todo lo que es el equilibrio. Pero la zona que lo va a recepcionar, que ya que la corteza es todo de recepción, aferencias, eferencias, lo que va a recepcionar es el área sensitiva primaria, es la propiocepción, ya que cuando vimos propiocepción, vimos que es el equilibrio y la posición del cuerpo, ¿ok? Esa es la principal, la que te va a dirigir todo, ¿ok? La que recepciona todo, la que dirige todo, es el área primaria sensitiva, área del equilibrio. Y la que te lo regula, por así decirlo, es el vestíbulo.
¿ok? El vestíbulo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, eso. Ya, pasamos. Olfato. Olfato, primer par craneal. Justo hemos estado viendo en hospital cómo ver, cómo evaluar cada uno de los pares craneales. El olfato es el más sencillo, ¿no? El olfato le pones una esencia, ¿no? Esta es su naricita, ya es su nariz, agarras una esencia, ¿no? Para que huela, ¿no? Para que sienta el olor, alcohol, lo que tengas a la mano, en verdad, en el hospital hay muy pocas cosas, entonces lo que tengas a la mano. Le tapas con el dedo una fosa, ¿eh? Le tapas acá y que huela acá. Y le tiene que decir a qué está oliendo, pues, ¿no? Luego, ya si te dice que, no sé, por ejemplo, si esta es una esencia de vainilla, qué sé yo, ya, siente la esencia y ya, todo bien. Luego le tapas esta fosita y le pones la esencia acá. Le tiene que decir igual, ¿no? ¿Qué está sintiendo? Si no siente el olor es porque alguna vía puede estar, porque esta vía olfativa está afectada y hay que ver a qué nivel está afectado y por qué, ¿no? Normalmente ahora es por COVID, pues, ¿no? Ya que con el COVID se perdió el gusto y se perdió el olfato. Bueno, como dato muy extra. Ya, seguimos. Olfato. Olfato, primer par craneal, no tiene célula sensorial y su órgano sensorial se va a encontrar en el epitelio olfatorio de las fosas nasales. Recuerden que cuando vimos fosas nasales, ¿no? A ver, de nuevo, esta es mi nariz, ¿no? Acá tenemos cráneo, ya. Las células, perdón, el órgano sensorial o el epitelio olfatorio, mejor dicho, o la placoda olfatoria, que lo vimos con ese nombre, se encontraba en el tercio posterior de la nariz, ¿no? Esta parte es la que recepcionaba la olfacción. Ya, entonces vamos a ver, órgano sensorial, epitelio olfatorio en las fosas nasales. Ya, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos la vía, lo más importante, la vía. Primera neurona, neurona olfatoria, ¿ok? Primera neurona, neurona olfatoria. Desde acá, la información va a pasar, ¿no? Recuerden, bueno, esto es la crista Gali. No recuerden que cuando vimos base del cráneo estaba la crista Gali que tenía pequeños huequecillos donde pasaban filetes nerviosos olfatorios, ¿no? Cuando vimos el contenido y todo eso. Entonces, esto es lo que vemos acá. Vemos que a través de esta crista Gali pasan pequeños filetes olfatorios del nervio olfatorio. Entonces, primera neurona, neuronas olfatorias en la plancoda nasal, ¿no? Acá. Neuronas olfatorias, primera neurona. De acá, esto va a pasar como pequeños filetes nerviosos, ¿ok? Hacia su segunda neurona, que la vemos acá, en el bulbo olfatorio. En este bulbo olfatorio encontramos a las células mitrales y las células en penacho. Estas representan la segunda neurona. Luego de este bulbo olfatorio, sigue la información a través de la cintilla olfatoria y la información va a ir de dos formas. ¿Ok? De dos formas. Una se va directamente a la corteza cerebral área 34. La otra se va a la comisura blanca anterior. Y recuerden que las fibras comisurales eran las que unían un hemisferio con el otro, ¿no? Entonces, a través de esta comisura blanca anterior, por ejemplo, no sé, este cerebro derecho, por así decirlo, lo va a conectar a través de la comisura blanca anterior con el izquierdo. ¿Ok? Eso. Entonces, vía olfativa, recuerden, no hay célula sensorial. El órgano sensorial corresponde al epitelio olfatorio y las fosas nasales, ¿no? Recuerden la placoda olfatoria. Y su vía va de neuronas olfatorias número 1 a través, bueno, asciende al cerebro a través de eh, filetes olfatorios, ¿no? Nervio olfatorio, para llegar a su segunda neurona en el bulbo de la célula mitral y penacho, neurona número 2. Sigue su recorrido a través de la cintilla olfatoria, se va de dos formas. La primera hacia la corteza cerebral, área 34,
y la segunda se va a la comisura blanca anterior para cruzar hacia el otro hemisferio. ¿Ok? Entonces, área olfativa primaria se va a encargar de la intensidad y localización del dolor. La secundaria, 28, 35 y 36, se van a encargar del reconocimiento del olor. Pasamos al gusto. El gusto, bueno, ya que estamos hablando también de receptores, es importante que sepan que el gusto está a cargo de quimioreceptores. ¿Ok? Quimioreceptores. Ya hemos visto telereceptores, fotorreceptores, ahora vemos quimioreceptores. Como saben, la lengua tiene 3 tipos de inervación, o mejor dicho, está inervada por 3 nervios. ¿Ok? La epiglotis va a estar inervada por el 10º par craneal, el vago. El tercio posterior está inervado por el 9º par craneal, el glosofaringeo. Y los 2 tercios anteriores están inervados por el 7º par craneal, el facial. Son 3 inervaciones. Células sensoriales, tenemos a las células gustativas y el órgano sensorial va a estar representado por las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Ahora, ¿cómo funciona esta vía? Al tener 3 nervios involucrados, ¿okay? Como vemos acá, al tener 3 nervios involucrados, vamos a tener también distintos núcleos. Entonces, ¿cómo va la vía acá? Primera neurona, ganglios del 7º par, del 9º par y del 10º par. Segunda neurona, núcleo gustativo en el bulbo raquídeo. ¿Okay? Vamos viendo acá. Entonces, habíamos dicho, 2 tercios anteriores de la lengua por el 7º par craneal. ¿Okay? Va a tener su primera neurona en el ganglio geniculado. El tercio posterior de la lengua, 9º par craneal, glosofaringeo, tiene su primera neurona en el ganglio petroso. Epiglotis, 10º par craneal, nervio vago, tiene su primera neurona en el ganglio nodoso. El ganglio nodoso. Desde acá, la información se va a la segunda neurona, al núcleo gustativo. Que recuerden que teníamos al tracto solitario, que en su tercio superior, que el tercio superior del tracto solitario se llamaba núcleo gustativo. ¿Ok? Entonces acá vemos tracto solitario, parte superior, área gustativa. Desde acá, como toda la información, asciende hacia el tálamo, ¿ok? Ya que recuerden que el tálamo va a regular casi todo. Tercera neurona, tálamo, núcleo ventral, medial, posterior del tálamo. Desde acá se va a la corteza gustativa, ¿ok? Corteza gustativa. Ya. Listo, chicos. Eso es todo. ¿Ok? Ya vimos todos los sentidos, ya vimos sensibilidad, ya vimos sistema motor, ya vimos absolutamente todo. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran que repita, alguna vía que no les haya quedado claro? Igual por vías, ahorita no se preocupen mucho, ya que no es, o sea, para tema de examen me están preguntando, es importante que lo sepan, sí, porque lo van a ver en medicina, van a ver las alteraciones que tenga todo esto, las patologías que se puedan dar, si es en primera neurona, qué va a pasar, si es en segunda neurona, qué va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay flacidez, que hay hipertonía, que hay un montón de cosas. Entonces, es importante que sepan primera neurona, segunda neurona, sí, pero para más adelante. Dime, Juan, creo que querías preguntar algo. Ah, sí, ahí en esa imagen mencionan el mandibular, también tiene que ver con la vía gustativa. ¿Dónde está el mandibular? Ahí en la imagen, ahí mencionan el B3 mandibular, en donde están los nervios, arriba del bis. Ah, el B3.
No, el B3 es claro, el mandibular, pero el mandibular se encarga de la masticación. El mandibular es motor. Entonces, no te sabría decir por qué está acá el B3. En verdad, no sé si es un error de la imagen, no te sabría decir. O sea, la inervación de la lengua, y lo vas a ver siempre en cualquier libro, son tres nada más: vago, glosofaringio y el séptimo bis. El B3 no sé por qué está acá, no debería estar, ya que el B3, ¿no? El trigémino teníamos B1, B2, B3. B1 y B2 son sensitivos y el B3 es el mandibular, que es el masticatorio, ¿no? Se encarga de inervar a los músculos de la masticación, pues, ¿no? Eso, es motor. Entonces acá eh, no sé por qué está incluido acá. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos, para terminar? Ya, entonces vamos a ver promedio 12. Las últimas dos, tres clases, revísenlas bien porque son los temas más complicaditos y es en lo que la mayoría cae. Porque como un repaso general, a ver, igual vamos a ver la forma, porque yo también estoy recontra apretado con los temas míos, ¿no? O sea, con mis cursos. Vamos a ver en qué horario les puedo meter un repaso, ¿ok? Pero más o menos para orientarlos, ya. Asesoría 7, ¿no? Con lo primero que empezamos. De generalidades les pueden hacer preguntas porque, miren, sinceramente yo también es un error que cometo. A veces las generalidades las obviamos, ¿no? Porque nos vamos a los temas más complicaditos pensando que nos pueden agarrar por ese lado. Pero a veces son preguntas muy sencillas las que hacen. ¿Ok? Entonces, una pregunta que he visto, por ejemplo, es ¿cuántos axones tiene una neurona? Uno. Es una respuesta muy sencilla. ¿Ok? Entonces, denle una repasada a sus generalidades, ¿no? Ya saben, ¿cuántos axones hay? Uno. ¿Dónde se produce el potencial de acción? El cono axónico, por ejemplo. Bueno, de acá no creo, de acá tampoco. Ya, líquido cefalorraquídeo, esa distribución apréndansela para ahora, para diagnóstico, para medicina, porque en diagnóstico van a ver que en las imágenes hay estructuras que se van a ver apretadas, disminuidas, porque hay un aumento de líquido en la hidrocefalia, ¿no? Entonces tienen que ver dónde está el líquido cefalorraquídeo para que sepan qué se va a apretar o qué estructuras no va a estar bien definida, pues, ¿no? Entonces, esto, meninges también lo suelen preguntar, por ejemplo, ¿no? La duramadre endostal está solamente en cráneo, no está en médula. Entonces les preguntan o cuántas duramadres hay claro, ¿cuántas duramadres hay en la médula? Hay una duramadre meningial, ¿no? La endostal no está, solamente es una. De ahí, ¿qué más les pueden preguntar? Esto no. Bueno, su morfología externa del cerebro sí o sí la tienen que saber, ya que también tienen un examen práctico, ¿no? Entonces, sí o sí. ¿Y cuál es la forma de estudiar esto? En cuanto a su examen teórico, aprender, ¿no? Por ejemplo, ah, ya, no sé, por ejemplo acá, ¿no? En la circunvolución parietal ascendente va a estar entre la cisura central y el surco postcentral, ¿no? Aprender entre qué estructura y qué estructura está tal cosa, ya que en su examen teórico no les ponen imágenes, les ponen todo teoría, pues, ¿no?
Entonces, aprender eso, al aprender de esa forma, entre qué estructura y qué estructura está tal cosa. ¿Ok? Eso en cuanto a morfología externa, ¿no? Lateral a qué cosa tengo tal estructura, medial a qué cosa tengo esto, ¿no? Por ejemplo. Eso, de esa forma tienen que aprender. De acá, igual, ¿no? Medial a qué, lateral a qué, entre qué cosa y qué cosa tengo tal cosa. De esa forma, aprender esto. Áreas de Brodmann, bueno, ya les dije, lo más importante, ¿no? No es necesario que se sepan todas. Las más importantes siempre son motora primaria, Broca, Wernicke, sensibilidad primaria, ¿qué más? Visual primaria, ¿no? Auditiva primaria, la 41. Todo eso es importante que se lo sepan. Antes no preguntaban números, pero en el 2023-1 he visto que sí preguntan los números directamente. Entonces, aprenderse eso, las más importantes. De ahí viene la 8, circulación. La circulación, importante también, ¿ok? Apréndanse esto, esta tabla, todo esto, ¿ok? Porque la pregunta en arterias es, la arteria frontopolar, ¿de dónde viene? De la cerebral anterior, ¿no? Eso, cerebral media, estos tres segmentos, porque he visto que preguntan, ¿la M2 con qué estructura se relaciona? Con la ínsula, porque se llama M2 insular, entonces se relaciona con la ínsula, ¿no? Eso, ¿a qué áreas va a irrigar? ¿Ok? La cerebral media es importantísima, ya que irriga toda la cara lateral. Aparte, recuerden que de la cerebral media van a salir las lentículas estriadas. Las lentículas estriadas son las arterias más angostas y estas van a ver en medicina que son las que se suelen infartar. ¿Okay? Van a ver que por crisis hipertensivas, las que más explotan es la cerebral media, específicamente las lentículas estriadas, que inervan a los ganglios basales. Entonces, bueno, eso, ¿sí? Entonces ya lo verá más adelante, pero es importante que sepa la neuroanatomía para que después entiendan la teoría de medicina, pues, ¿no? Eso. Entonces es importante, cerebral anterior, todas estas ramitas, de dónde viene tal cosa, a qué área va a irrigar, cerebral media, apréndanse estos sectores, los segmentos, igual a qué irriga, de acá no mucho, tampoco acá. Cerebral posterior, ¿ok? Toda esta tablita. Precomunicante, poscomunicante, cuadrigeminal, cortical, sépanse cuáles son las ramas que generan. ¿Ok? ¿Cuáles son las ramas que generan? Porque una pregunta del ciclo pasado fue la arteria coroidea posterolateral, ¿de dónde viene? Cerebral posterior. Polígono de Willis, que está conformado por estas cuatro arterias del cerebelo, las pinzas. Hay dos pinzas, ¿sí? Acá una y dos pinzas. Saberse qué arterias son las que generan esas pinzas. De arteria de médula espinal no les van a... Lo único que les pueden preguntar acá, que me vino a mí en mi final, fue la espinal anterior tiene cierta cantidad de arterias. Se decía, ponte, no sé, 1, 2, 3, 4. Tiene una. ¿Okay? Espinal anterior es una, espinal posterior son dos. Como les digo, a veces son preguntas muy básicas. ¿Ok? Recuerden, espinal anterior una, espinal posterior son dos. De drenaje venoso casi nunca viene. Lo único que por ahí he visto que viene es, ¿dónde está? Acá, galeno. Toda la información del cerebro interno confluye hacia galeno, ya que como pueden ver acá, ¿no? Tenemos todas estas venas, que ahorita no voy a mencionar todo, pero todas las venas del cerebro interno van a confluir y van a llegar a galeno, ¿no? Entonces la vena de galeno es la que recepciona todo el drenaje del cerebro interno. Entonces esa pregunta les pueden hacer por ahí. Ganglios basales es importantísimo. De esta imagen, sí o sí, una o dos preguntas le sacan.
Sí o sí, en todos los exámenes, sí o sí hay una o dos preguntas de esto. De igual forma, ¿qué está lateral a qué está medial a qué, entre qué cosa y qué cosa está tal estructura, qué relación tiene tal estructura con tal estructura, ¿no? A mí la que me vino fue ventrículo lateral está relacionado con la cabeza del núcleo caudal, ¿ok? Otra que viene es las estrías caudoputaminales, ¿no? Unen la cabeza del caudado con el putamen, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Saber entre qué cosa está tal cosa, lateral, medial, etcétera, etcétera. Esta imagen memorizada en su cabeza. De ganglios basales, además, saber que no inician los movimientos, sino que se activan durante los movimientos. Porque les ponen, marque la respuesta incorrecta. Y te ponen los ganglios basales inician los movimientos. Incorrecto. Ok, eso me tocó a mí. De fibras, saberse las definiciones. ¿Qué es una fibra de asociación? ¿Qué es una fibra comisural? ¿Qué es una fibra de proyección? Circuitos básicos, esto de asas motoras, sí o sí lo preguntan. Te pueden preguntar, vía directa, ¿cuántos grupos son? 5. Vía indirecta, ¿cuántos son? 7. La indirecta inhibe, suprime movimiento. Directa activa movimiento. De acá sí o sí les preguntan. En todos los exámenes se repite esto. ¿Ok? Acá. Una. De ahí, asa cognitiva, no. 8, de ahí. ah, Centros límbicos, esto no mucho. Circuito de papel, no mucho. Neurotransmisores. ¿Ok? En 2023-1 les vino como 5 o 6 preguntas de neurotransmisores. ¿Qué tienen que saber de neurotransmisores? ¿Dónde están ubicados? ¿Ok? ¿Dónde están ubicados los neurotransmisores? Eso es lo que tienen que saber. Por ejemplo, ¿no? Las neuronas adrenérgicas, ¿dónde se encuentran? En el bulbo. ¿Sí? Adrenérgicas vulvares se encuentran en el rafe vulvar, por ejemplo, ¿no? Cosas así, saber dónde están dónde se ubican. Serotoninérgica en los núcleos del rafe, esas cosas tienen que repasar. Diencéfalo, los límites, sí o sí límites de diencéfalo al revés y al derecho. Los núcleos del tálamo también, los más importantes. Y ya. Hipotálamo, una pregunta les puede venir de hipotálamo. Esto también para la clínica les va a servir. Y ya, funciones. ¿Qué más? ¿Qué más? 10. Las partes igual de mesencéfalo, bulbo, saberse todo esto. Tubérculo acústico, contiene núcleos cocleares, o sea, ¿dónde se encuentran los núcleos? Eso es lo que les preguntan, ¿ok? ¿Dónde se encuentran los núcleos? Tubérculo delgado contiene núcleo de Gol, ¿no? Cuneiforme contiene núcleo de Murdag, eso es lo que les preguntan, ¿ok? Núcleo del vago, ¿dónde se encuentra? A la cinerea, a la blanca interna, núcleo lipogloso, ¿ok? Esas cositas. O por ejemplo, ¿no? De los pares craneales también hay núcleos, ¿no? De saberse dónde están esos núcleos, qué relación tienen, ¿no? Por ejemplo, el lóculo motor se relaciona con los colículos superiores, por ejemplo, ¿no? Esas cosas. Orígenes aparentes también de los nervios. Acá una pregunta muy sencilla es, ¿cuántas partes tiene el mesencéfalo? El mesencéfalo, parte interna, tiene 3 partes, ya que tenemos al tectum, ¿no? Que lo he mencionado varias veces. En cambio, después, en protuberancia y bulbo solamente hay 2, ya que acá ya está el cuarto ventrículo y el cerebelo, entonces ya no da espacio a una tercera parte, ¿no? Ah, eso, básicamente. Acá, de estos tractos, las funciones. Simplemente las funciones. No les van a preguntar la vía, les van a preguntar las funciones. Rubro espinal, movimiento asociado en los brazos al caminar. Que esto tiene que ver también con el Parkinson. Eso es el otro. Vestíbulo espinal lateral se va a encargar del centro de gravedad entre los pies.
¿ok? Tracto tectoespinal, oculocefalogiria. O sea, todas estas funciones son las que se tienen que saber, ¿ok? No tanto la vía como tal, sino las funciones de cada uno. Y por último, el 11, que es el motor. Ya, acá de cerebelo, esta imagen. Porque les preguntan, ¿no? La zona del vermis tal, ¿no? La folia, por ejemplo, se va a correlacionar con qué zona del hemisferio. Entonces, de la folia con el lóbulo semilunar superior, ¿no? Eso. Les preguntan eso, les preguntan esto sí o sí, una de acá sale, saberse todo este cuadro, ¿ok? Neocerebelo, cerebro cerebeloso, la función, de dónde sale. El arqui sale de los peces, se encarga de la coordinación motora del equilibrio y me genera ¿qué cosa? El arquicerebelo genera el lóbulo flóculo nodular, por ejemplo. ¿Ok? De esta imagen apréndanse todo. De acá, ¿no? Esta ya les dije. Esta les pueden preguntar a qué nivel de la capa de cerebelo se encuentran tales células. ¿Ok? Entonces esto le pueden echar un vistazo. Esto no tanto. Esto también. Ok, esto de acá. Esto. Y de acá funciones simplemente, ¿sí? Sistema vestíbulo cerebeloso, regulador del equilibrio, todo lo que sea funciones. Cerebro cerebeloso, coordinación del movimiento. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, todas esas cosas, guárdenlas, guárdenlas para medicina, ¿ok? De acá igual, tecto espinal, movimiento, orientación de la cabeza y los ojos, rubro espinal, brazos al caminar, ¿sí? Vestíbulo espinal, equilibrio, postura, todas esas funciones. Ya, listo. Con eso terminamos, ¿ok? Voy a tratar igual, de todas formas, de hacerles un repaso, pero en caso no pueda, ya más o menos les he dicho a qué se tienen que orientar, ¿ok? Les paso el post-test en un ratito por el grupo y eso sería todo, chicos. Mucha suerte. Disculpe, en cerebelo, ¿pueden Sí. preguntar sobre las vías aferentes, eferentes? En cerebelo no, es que no suelen preguntar muchas vías, en realidad. Y en el examen, y les he pasado, el 2023-1, ahí van a ver, ¿no? El examen de neuroanato, no es banco, ¿ya? Pero te sirve tener el examen para saber cómo te hacen las preguntas, y eso apréndelo siempre. Siempre así el examen no sea banco, no se repita, porque te vas a encontrar con exámenes que son repetidos. Nutrición, por ejemplo, para mí ha sido tal cual el examen de ciclos pasados. O sea, han sido 20 preguntas, 19 han sido de exámenes pasados, una fue una pregunta nueva que ni siquiera era de parcial, sino que era de final, entonces la anularon. Entonces, pero todo el examen era repetido. Y así te vas a encontrar con varios cursos, ¿ya? Pero los que no sean banco te tienen que servir para, del banco que tengas, evaluar, ¿no? Ok, están tomando de esta forma, a esto me tengo que dedicar, tengo que ver, tengo que estudiarlo de esta forma, ¿no? Porque casi siempre así no se repiten las preguntas, siguen una cierta orientación. Entonces, eso, cerebelo, acá está. Cerebelo, no, de ninguno te van a preguntar vías aferentes, eferentes, y si así fuera te preguntarían las de tálamo, que son un poquito más importantes, pero no, te preguntan, como te digo, las funciones, de todos los sistemas que tienen funciones, o sea, no te van a preguntar, por ejemplo, sistema espinocerebeloso, ¿cuáles son las aferencias? Tracto espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior, culo cerebeloso, no, 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 no va a ser así, ¿ok? Eso, de acá. Nada más. Vía piramidal, extrapiramidal, eh, esto entiéndanlo, interiorícenlo, esto les va a servir un montón para medicina, ¿ok? Ya que acá hay mucha afectación.
¿sí? Sí, van a haber un montón de maniobras para comprobar cómo, si la persona tiene una afectación piramidal o extrapiramidal, ¿sí? Entonces tienen que saberse las vías, ¿ok? Las vías son importantes para después. En su examen no les preguntan, pero es importante que se las sepa. Y eso. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Juan? Ah, si es que llega a haber un repaso, no sería el otro domingo, ¿verdad? O sería un poco antes. Su examen es el 17, ¿no? Sí. A ver, 17 es viernes. No lo haría domingo porque yo nutrición lo estudio, o sea, nutrición lo tengo el 13. Entonces, el sábado 11 y domingo 12 son full nutrición porque nunca he ido a clase. O sea, en verdad, nutrición cero. No sé ni qué temas son. Porque es así, o sea, nutrición ahorita a clase van 8 personas y una es la delegada de curso porque la mando sí o sí. Entonces, es así, ya, porque como te digo, el examen es full banco, entonces la gente no va. ¿Ok? Entonces, eso. Sábado y domingo me dedico a estudiar full nutrición, a leer las negras, memorizarme el banco y no me va a dar tiempo. Y después, podría hacerlo de repente el jueves en la noche porque yo tengo mis parciales, tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes descanso y el sábado tengo medicina. Entonces lo podría hacer el jueves en la noche, ¿ya? ¿El jueves tienen examen? ¿Sabes? Juan, Natalie, Brenda. ¿Cuál jueves? ¿De esta semana El o de la próxima? 16, No, sí 16. tenemos examen. ¿A qué hora? En la mañana, microbiología. 9. Ah, en la mañana. Ya, pues entonces normal les puedo hacer en la noche. Un día antes, Plan, sí. claro, un día antes, ya cosa que ya están bien estudiados y solamente podemos banquear. O sea, vamos viendo. Ya. Y ahí ya, si están más estudiados, obviamente van a venir con más preguntas y cosas puntuales, pues, ¿no? Obviamente no vamos a ver todas las diapositivas, vamos a ver cosas puntuales nomás. Y eso. Nada, eso entonces. Les aviso, sí les aviso porque tengo que ver cómo voy avanzando con mis cursos también. Nada, entonces estamos conversando, igual cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? Me escriben y yo apenas pueda voy respondiendo. No prometo responder rápido porque por el hospital paro a full, todavía tengo que ir al hospital toda la semana que viene. Yo voy de lunes a sábado, entonces paro muerto, pero nada, eso. Cualquier pregunta que tengan me avisan, los bancos ya les mandé y eso. Estamos conversando, chicos. Suerte. Ya. Gracias. Comparta la PPT de hoy, por favor. Sí, ahí los mando y voy a tratar de subir el video en un ratito. Ya, gracias. Hasta luego, Bruno, gracias.